Hola, ¿qué tal estáis? Quiero pediros disculpas por el retraso con el episodio de esta semana, pero bueno, es que a veces la vida viene como viene y no pasa nada. A problema, solución. Lo único que para poder lanzar este de hoy no llego al vídeo, así que solo vamos con el audio. Como siempre, toda la info en mi página web masalladelcrimen.com por si queréis echarle un vistazo. Gracias a mi amiga Christine y ex jefa a la vez que me ha recomendado este caso. Christine, espero que lo entiendas bien en español. Muchas gracias. Antes de empezar hoy, quiero recordaros que en iVoox tenéis 2 episodios exclusivos más que se publican los viernes alternos. Los que pertenezcáis a esta plataforma podéis agregarme y así estaréis informados de cuando se publiquen. Para los que no, os voy a dejar una serie de enlaces para que probéis sin ningún tipo de compromiso y así para que tengáis acceso a estos episodios. Otra manera de acceder a ellos es contribuyendo y apoyando este podcast con un precio simbólico y ya de paso pues me ayudas a seguir creando contenido. Y si queréis más, tenéis otros 2 episodios mensuales en mi Patreon que solo están disponibles ahí. También os dejo el enlace. Allí están publicados todos los episodios que he grabado. Y sin más, vamos a empezar. Coged papel y boli porque el caso de hoy da para notas. Si no lo tenéis a mano, ya os voy haciendo yo recapitulaciones. Desde principio de la década de los años 90 hasta casi finales, varias mujeres aparecieron muertas, apuñaladas y asaltadas físicamente en París. Todas chicas jóvenes, algunas en sus casas, otras en sus coches. Debido a la legislación francesa de aquellos años, la policía no conseguía vincular los asesinatos cometidos en los parkings y los de las viviendas, para lo cual se abrieron 2 investigaciones. Tras este caso, la legislación cambiaría, tarde ya para algunas de las víctimas. En total, 7 chicas perdieron la vida. Un caso que aterrorizó a la población parisina, donde las mujeres no dormían tranquilas. Hoy vengo a contaros el caso de Guy Georges. Disculpad mi francés, que no suena ni a francés ni a nada. Conocido en Francia como la bestia de la Bastilla. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. En octubre de 1962, en la localidad de Anjou, al este de Francia, nació Guy Georges. No se apellidaba así por aquel entonces, luego os contaré por qué. No era hijo único. Guy tenía un hermano 3 años mayor que él, Stéphane, pero de distinto padre, otro americano que estaba de servicio en Francia. Su madre Hélène provenía de una familia francesa de militares, una familia un tanto estricta. El padre de Guy, George, era un cocinero que trabajaba en la base de la OTAN, que pronto abandonó a Hélène y a su propio hijo. La mujer, soltera y con 2 niños, le pedía ayuda a sus padres para que se encargaran de los niños cuando ella no podía o tenía que trabajar. Y lo hicieron, pero con Stéphane. A Guy no le querían. No solo su propia hija había tenido 2 hijos soltera, sino que eran de distintos padres. Y encima Guy era negro y eso pues ya era una deshonra familiar. Poco tiempo después, Hélène conoció a otro militar norteamericano que tuvo que marcharse a California por motivos de trabajo y fue entonces cuando decidió la mujer irse con él. La madre de Guy se llevó con ella a Stéphane, pero de Guy no quiso saber nada y lo dejó en un centro de adopción cuando el chico tenía tan solo 6 años. Con 6 años era pequeño, pero lo suficientemente consciente como para saber que su madre no volvía y que él estaba en un centro con otros niños a los que se les buscaban familia. Tenía la sensación de que no le querían. Allí le cambiaron el apellido a George por su padre biológico y permaneció unos años hasta que fue adoptado por la familia Morin. Esta familia tenía un negocio familiar, un pequeño supermercado y también 7 hijos. A la pareja le gustaban muchísimo los niños y por este motivo pues también tenían otros 12 hijos adoptivos. Yo no sé cómo cabían todos en la casa o cómo se apañaban para desayunar o ir al baño, pero supongo que cuando no hay otra cosa. Antes de ser adoptado, a Guy le volvieron a cambiar el apellido.
En Francia, cada vez que se adoptaba un menor, se le emitía un nuevo certificado de nacimiento para que luego esos hijos adoptivos no tuvieran acceso a sus registros y no pudieran conocer sus orígenes. El apellido que le pusieron fue Rampillon, que además sonaba mucho más chic y era más gancho para una posible adopción. A pesar de vivir en una familia con multitud de hermanos y de que estaba muy unido a su nueva madre, Guy tenía una sensación de abandono tremenda. No tenía ni tuvo luego posteriormente, durante muchísimos años, acceso a saber quiénes eran sus padres biológicos. Pasaba mucho tiempo con él mismo, que invertía en matar pequeños animales detrás de su casa. Le gustaba robar en el supermercado de los padres y cada vez se volvía más rebelde. Esto con 10 años. El chaval apuntaba maneras. Para cuando tenía 14 años ya era casi incorregible. Era 1974 cuando Guy intentó estrangular a una de sus hermanas adoptivas, Roselyne, que tenía una discapacidad mental. No sabemos más, ni si le impusieron un castigo, ni qué medidas tomaron los padres, no se sabe nada, hasta 1978 cuando atacó a Christiane, otra de sus hermanas adoptivas, a quien también intentó estrangular y atacar con una barra de hierro. La chica le mordió y salió huyendo, consiguiendo escapar del loco de su hermano. La familia Morin, pese a haber sido condecorada por el cuidado de tantos niños, tuvo que devolver a Guy al centro de adopción, más que nada por la seguridad de sus otros hijos. Volver al centro supuso para el adolescente otro bofetón de realidad, que sumado a la sensación de abandono que ya traía desde hacía años, no solo hizo que empeorarlo todo, y a partir de aquí la historia va a más. En 1979, con tan solo 16 años, atacó a su siguiente víctima. Pascal era una joven que se acababa de bajar del autobús escolar cuando Guy reparó en ella. La siguió, la atacó, la intentó estrangular y le robó el bolso. Pascal consiguió huir y denunciar el ataque ante las autoridades, quienes pronto detuvieron al aún menor de edad. Fue detenido, pero tan solo una semana después fue puesto en libertad. A esa edad no tenía dónde ir, vivía en las calles y bebía mucho. Unos meses después, en 1980, protagonizó 2 ataques más. Las chicas se llamaban Jocelyn y Roselyne. La primera agresión no fue tan grave como la segunda. La joven fue apuñalada en la cara, pero ambas sobrevivieron a las agresiones de Guy. En esta ocasión también fue denunciado, detenido y encarcelado. Nada, 1 añito de prisión, unas vacaciones largas. Decidió entonces irse a vivir a París. Allí se marchó a vivir con uno de sus hermanos adoptivos. Comenzó a robar y a vender su cuerpo a hombres a cambio de dinero. Era 1981. Una noche observó a su vecina de 18 años, Nathalie, mientras volvía a su casa. La siguió, se metió con ella en el portal, abusó de ella y la apuñaló. Pensando que Nathalie estaba muerta, Guy se marchó como si nada. Por suerte para ella, pero desgraciadamente no para la mayoría de las que vendrían después, sobrevivió. Fue condenado a 5 años de cárcel por esta agresión. Sabemos que no lo cumplió porque 1 año después, en 1982, atacó a otra chica, Violette, en un parking subterráneo, de la que abusó, apuñaló y estranguló. En este caso, Violette también consiguió escapar y esta vez Guy fue nuevamente arrestado. Le impusieron tan solo una pena de 18 meses y nuevamente Guy estaba en la calle. Pascal, otra chica que se llamaba como su tercera víctima y también como la siguiente, una chica de 21 años, también fue asaltada por Guy en 1984 en un parking, como a Violette. Abusó de ella y la apuñaló. Pascal logró huir y sobrevivir. La policía le detuvo y por este hecho le condenaron a 10 años de cárcel, que, como no, por buena conducta, le fue reducida. Le dejaron salir, pero con la condición de dar parte de tanto en tanto de que andaba por ahí, pero decidió irse a París y igual ahí pasaba más desapercibido. Era febrero de 1981. Nada, aquí simplemente aclarar que cuando Guy iba a la cárcel, no iba a la cárcel de París. Por eso cuando salía, pues eso, se iba a París y luego iba a la cárcel y se volvía pues a la ciudad donde estaba. Hago un parón aquí para recapitular.
Desde 1976 hasta 1984, este hombre atacó a 8 chicas jóvenes, algunas en sus casas, otras en parkings. Todas habían sobrevivido, y a partir de aquí hay un parón de unos cuantos años. Lo que sorprende hasta lo que llevamos de caso son las penas ridículas que le impusieron a este señor, y es que parece ser que en Francia las penas por delitos de misma índole no eran acumulables. Igual es que como no había muerto nadie, aún. Por no cumplir la libertad condicional le volvieron a encerrar. Así se pasó los siguientes 3 años, entrando y saliendo de la cárcel por distintos delitos. Pero vamos a pararnos en el año 1991. En una de las ocasiones que Guy se encontraba fuera de la cárcel, consiguió entablar cierta amistad con Pascal Escarfel, una joven de 19 años, estudiante de literatura francesa de la Universidad de la Sorbona, a la que conoció mientras estaba sentado en la terraza de una cafetería. La vio e inmediatamente se sintió atraído hacia ella. La convenció para ir a su apartamento, al de la chica, y una vez allí la atacó. La joven intentó defenderse dándole una patada, lo que provocó la ira de Guy, que la amordazó y la ató a la cama. Le hizo un desgarro en su ropa, en forma de Z, como si fuera el zorro de París. Le cortó las copas del sujetador y le cortó las medias. Abusó de ella en su cama, la pegó salvajemente, la apuñaló varias veces y le cortó la garganta. Esta vez lo había conseguido, su primera víctima mortal. Antes de irse tomó una cerveza en casa de Pascal que le cogió de su frigorífico. La policía que acudió al lugar del crimen no encontró ningún rastro, ni sangre, ni esperma, ni huellas. Además, Guy para este momento entraba y salía de prisión, que no estaba en París, que es lo que os comentaba antes, por lo que se le hacía muchísimo más difícil a la policía vincularle con este caso. Las cosas estaban complicadas para los agentes, que sin ninguna pista que les condujera al asesino se sentían frustrados. Lo más triste de todo es que así se lo hicieron saber a los padres de Pascal y además les advirtieron: no vamos a poder dar con él hasta que no vuelva a matar. Guy recorría las calles parisinas con una mochila a la espalda en busca de nuevas víctimas a las que seguía durante horas antes de pasar al ataque. Dentro de la mochila llevaba todo lo que necesitaba: un cuchillo, cinta aislante y condones. Con eso lo tenía todo. Su primer crimen le había dado una experiencia, un subidón que no había sentido nunca antes. En 1992 otra vez volvió a las andadas. En esta ocasión asaltó a Eleonor, que consiguió escapar. En 1994 atacó a la que sería su segunda víctima mortal. Tras observarla en un parking subterráneo del Distrito 12, Catherine Rocher, de 27 años, acababa de aparcar y justo había salido de su coche. Nada más cerrarlo, Guy se acercó por detrás, la obligó a meterse en el coche a punta de cuchillo y allí le rajó la ropa. Abusó de ella y la apuñaló hasta la muerte, y con las mismas se fue. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente tirado en el suelo del parking junto a su coche. A pesar de que los asesinatos de Pascal y Catherine tenían bastantes similitudes, la policía de París no acertó a enlazar los dos crímenes. Tan solo unos días después intentó atacar a Annie, una chica que consiguió escapar. Muy pocos meses después, y en 1994 también, otra mujer apareció asesinada en un parking, esta vez del Distrito 13. Se trataba de Elsa Benadí, de 22 años. Sus padres la recuerdan como una chica delgada, inteligente y muy hermosa, al menos su madre, que la noche antes de su muerte se despidió de ella porque tenía que viajar a Canadá. No acababa de aterrizar la mujer allí cuando le dieron la noticia y volvió rápidamente a Francia. Como a Catherine Rocher, la persiguió hasta su coche, le pidió la hora y cuando bajó la ventanilla se metió dentro y allí acabó con ella. La policía creó un grupo de investigación por los casos de homicidio cometidos en los parkings. Ahora sí tenían claro que los dos casos de los aparcamientos se parecían muchísimo y las señales que dejaba Guy así lo mostraban, pero seguían sin conectarlo con el de Pascal. El primero había ocurrido 3 años antes y en un piso, estos dos en un parking y con una diferencia de 10 meses. Un mes después del tercer asesinato, Guy salió de nuevo a cazar. En esta ocasión siguió a Agnes Niekamp, de 33 años, hasta la puerta de su casa.
Entró a la fuerza, abusó de ella y la apuñaló. Tiempo después reconoció que no supo por qué lo hizo. La chica no lloró, no hizo ningún ruido, no puso resistencia. Parón para recapitular, porque yo sé que aquí ya llevamos un montón de nombres y es bastante complicado seguirlo. Recordaros que ha habido 8 ataques en los años 80 y a estos 8 ataques vamos a sumarle 2 ataques más, 2 chicas que se han librado y 4 asesinatos. La policía creó entonces un grupo de investigación para los 2 casos de los apartamentos, sin saber aún que los 4 casos habían sido cometidos por la misma persona. Seguían creyendo que había 2 asesinos sueltos y no solo uno. Mientras la policía de los parkings seguía investigando, la de los pisos tenía una pista. Esta vez Guy había dejado su semen en el apartamento de Agnes. Esta vez no se puso preservativo, por lo tanto tenían una prueba de ADN. ¿Bien? ¿O no? Pues no, porque en Francia la legislación era muy clara. Una persona podía ser condenada por su crimen con una muestra de ADN, pero linkarlo con casos anteriores no estaba permitido. Por este motivo no tenían una base de datos de dónde tirar e intentar saber si esa persona era un delincuente conocido o no. Y así pues, su ADN se archivó. Un año después, en 1995, una mujer llamada Elizabeth Ortega se presentó en la comisaría denunciando que un hombre, tras pedirle un cigarro en la calle, la atacó con un cuchillo y fue obligada a ir hasta su casa. Allí la ató, pero consiguió escapar. Relató que llevaba un cuchillo. El grupo de investigación de la policía, y por la descripción de la chica, creía que se trataba del mismo asesino de Pascal y Agnes. La chica pudo dar una descripción de su cara, aunque el retrato robot que hicieron no se parecía en nada a Guy. Durante la inspección a la vivienda, los agentes encontraron una colilla, la analizaron y la guardaron. No nos olvidemos del hecho de que el semen hallado en casa de Agnes no se archivaba en ninguna base de datos, por lo que solo tenían una muestra más y nada con la que compararlo, porque no se permitía. Tan solo un mes después del intento de asesinato de Elizabeth Ortega, Guy abusó y asesinó a Hélène Frinkin, de 27 años, en su casa, y 2 meses más tarde intentó asesinar a Melanie. En casa de Hélène, Guy también dejó su ADN en forma de semen. Los investigadores decidieron entonces llevar las 3 muestras de ADN que tenían guardadas y compararlas en un laboratorio. No era legal tener bases de datos, pero en este caso la policía tenía las muestras archivadas. El esperma tenía el mismo perfil genético y lo compararon con el del cigarro. Y así es como descubrieron que los ataques de las casas los había cometido una misma persona. ¿Bien? ¿O no? Pues tampoco, porque no lo podían comparar con más muestras y no se podían conectar todos los crímenes y asaltos cometidos por Guy. De hecho, Guy había sido detenido por un robo y condenado a 30 meses de prisión y sus asesinatos pasaron por alto. La prensa comenzó a hablar de los crímenes de París, las mujeres tenían miedo. Y de repente los asesinatos pararon. Guy estaba en prisión y los investigadores empezaron a tirar de todos los registros de los presos y se dieron cuenta de que este hombre había sido detenido por atacar a mujeres en varias ocasiones, así que le interrogaron y le pidieron una muestra de sangre. Guy accedió. Los investigadores de los parkings habían encontrado una muestra muy pequeñita de sangre en uno de los coches y querían compararla. Pero, vaya por Dios, la muestra que encontraron no correspondía a Guy, así que, vuelta a empezar. A nadie se le ocurrió compararla con la de los casos ocurridos en las casas. En junio de 1997, Guy salió de la cárcel. 3 meses después, en septiembre, Magali Sirotti, de 19 años, fue abusada y asesinada. En octubre, Valérie se escapó del ataque de Guy y en noviembre, Estelle Mac, de 25 años, corrió la misma suerte que Magali. Para entonces, en Francia ya conocían a Guy Georges como la bestia de la Bastilla. El juez pidió a los laboratorios que compartieran la información de las muestras de ADN que guardaban. Era la única manera de dar con el asesino. 35.000 muestras fueron comparadas en uno de los laboratorios que guardaba ADN del asesino y después de mucho investigar, uno a uno, dieron con él.
La muestra que le tomaron cuando estaba en la cárcel fue la que le vinculó con todas las pruebas de ADN encontradas en las escenas del crimen. La foto de Guy se distribuyó por toda Francia. Toda la policía le buscaba por todas partes. Al no tener una residencia fija, trataron de dar con él de cualquier manera. En marzo de 1998, mientras salía del metro, le reconocieron y le arrestaron. Llevaba un cuchillo en el momento de su detención. En su interrogatorio solo confesó 2 asesinatos, 2 en los que habían encontrado su ADN, pero se declaró inocente de los otros casos que le acusaban. También decía que era inocente porque una de las víctimas que le había denunciado y la que había dado sus características físicas con las que habían hecho el retrato robot, pues como no le había descrito bien, pues que no era él. El objetivo ahora era intentar conectarle con los 7 asesinatos que George había cometido entre 1991 y 1997. El juicio tuvo lugar 3 años después de su detención, en 2001. Se presentó con una gran sonrisa en la boca. A pesar de haberse declarado culpable de 2 asesinatos, se declaró inocente y ante las evidencias presentadas y los testigos que sobrevivieron a Guy, volvió a declararse culpable, esta vez de los 7 crímenes de los que se le acusaba. 2 semanas después fue condenado a una vida en prisión con la posibilidad de libertad condicional tras 22 años. Él encantado porque seguro que si no le encerraban lo volvería a hacer de nuevo. Los psiquiatras que le trataron dijeron que tenía un gran ansia de control debido a su sentimiento de abandono, un sentimiento que le llevó a sentirse poderoso sobre las mujeres, esas que tanto daño le habían hecho. Su madre adoptiva dijo que era un chico maravilloso, que no sé qué maravilloso puede ser cuando ha intentado asesinar a 2 de sus hijas. Francia ya registra una base de datos de ADN. Se aprobó una nueva legislación tras la sentencia a Guy George en 1998. 7 mujeres asesinadas y 13 víctimas que sobrevivieron fue el resultado de la ira de la bestia de la Bastilla. Y aquí termina el episodio de hoy. Perdonad mi tono de voz, pero es que es casi la 1 de la mañana. Quiero dejar esto subido en unas horas y pues estoy ya que se me cierran los ojos. Pero aquí estamos dándolo todo una semana más. Gracias de verdad por estar ahí. Os recuerdo que me tenéis en redes sociales. Nos vemos muy pronto con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso a todos.